Bueno, no voy a continuar, o aunque sí, voy a continuar con lo que hablamos el miércoles. Apaguen su teléfono, si ustedes son tan amables, tan buenos. Les ruego, por favor. Quiero ir a Esther nuevamente. Espero que me escuchen bien. Si no, sonaremos. Ahora, ¿se acuerdan de los 7 eunucos? Sí. ¿Han trabajado sobre eso o se han olvidado? Ya, se han olvidado. ¿No han trabajado? Han trabajado. ¿De quién ha trabajado sobre eso? Levanten su mano así humilde. Nadie ha trabajado. Grave es mi vida al respecto. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno. ¿Saben que estamos en la embajada, no ven? Y el que no trabaje va a morir. Es bien simple, así de fácil ese asunto. ¿Ok? Ahora, pero como yo tengo que seguir avanzando, espero que esta semana hasta el miércoles trabajen, porque hemos dicho que venimos a trabajar, una reunión para sonreírnos y darnos besitos, ¿ya? Quiero leerles, Esther, solamente la parte del 1:12, cuando la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. ¿Ok? Había una orden del rey Asuero para que la Vasti deje de hacer su fiesta solita, ¿no es cierto? Con las mujeres, que deje de hacer su voluntad, básicamente. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces quiero que anotes eso. La orden que dio Asuero fue que Vasti fuera a hacer la voluntad del rey. En resumen, es eso. ¿Estamos? ¿Ya? Y si ustedes lo ven así, como lo veo yo, lo único que tenía que hacer la reina Vasti era decir, por voluntad del rey, debo suspender la fiesta, el jolgorio que estoy haciendo con ustedes, mujeres, y tengo que ir al jolgorio del rey. ¿Vamos? Porque el jolgorio del rey dice que era con los príncipes de Persia y también con los del pueblo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces la voz del rey Asuero fue a través de un protocolo. Anótate: protocolo, voluntad, protocolo. Aquí había un protocolo. Y el protocolo era que los eunucos fueran a traer a la reina a la orden del rey, ¿sí? Sin peligro. ¿Amén? Entonces, anota: sin peligro. Y vamos a ver el diseño en el que nos hemos metido con peligro, ¿ya? Sin peligro. La idea era que la voz de Asuero, que llevaba una orden a través de los 7 eunucos, ¿sí? Era decirle a la reina Vasti que venga a hacer la voluntad del rey con él. Ahora anota: con él. ¿Ok? Tú puedes hacer la voluntad de Dios sin Dios. ¿Ok? Pero si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, el Señor dice que me congregue y me congrego. Aleluya. ¿No ves? La Vasti pensaba que estaba haciendo bien. Estaba haciendo una fiesta a lo que vio hacer al rey. O sea, si 180 días le ve al rey haciendo fiesta, a ver, decir: yo también puedo hacer fiesta. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, cuando los eunucos van y le dicen a la Vasti: el rey te llama, te manda a llamar, te ordena que vengas aquí, que cierres el jolgorio de allá, ¿sí? Los eunucos tenían que llevarla sin peligro nuevamente al palacio. ¿Estamos? Pero la Vasti dice que no quiere. ¿Estamos? Sí, dice: no quiso comparecer a la orden del rey. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces no quiso cumplir su voluntad. Bien simple. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Ok. Si no quiso cumplir su voluntad, estaba infringiendo una orden. Una orden que tenía un protocolo real. ¿Estamos? ¿Sí?
conocemos, o la mayoría de aquí, creemos que conocemos las leyes de Dios, ¿no? Sí. En el principio el Señor creó el cielo y la tierra, y se acuerdan lo que hemos aprendido de la luz, ¿sí? De las tinieblas, lo que hemos aprendido de ser creados con el Creador, ¿estamos? Y después lo que hemos aprendido en la ley cuando el Señor le dice a Adán dentro del Edén que se multiplique, que se fructifique, ¿estamos? Sí, que dé nombre a los... Todo eso Dios lo hizo a través de su voz. ¿Estamos? Sí. Ahora, la palabra de Dios, y hemos entendido que si nosotros mantenemos una gloria, no vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiso mantener? Basta. Su gloria. ¿Estamos? Entonces, no puedes mantener tu gloria. Si tú mantienes tu gloria, que eso es básicamente lo que hacemos, vamos a mantener nuestra voz. ¿Qué sucede con la voz? Cuando tú recibes una orden, puedes acordarte, no sé, pero si puedes acordarte cualquier orden, cualquier instrucción que te haya dado quien sea, tus papás, tu marido, tu mujer, lo que sea, que no hayas querido obedecer, ¿puedes acordarte? Cualquiera. ¿Te puedes acordar? Una quiero que te acuerdes. ¿Puedes? ¿Estamos? Acuérdate de eso. ¿Estamos? Una. ¿Te puedes acordar? Todos tienen que acordarse. Sí. Si no se acuerdan, son malos. Bueno, no sé. ¿Pero te acuerdas de alguna orden que no hayas querido obedecer? ¿Estamos? ¿Ya? Y si vas más allá, que no hayas obedecido. Porque hay otros que podemos obedecer sin querer obedecer. ¿No ven? ¿Sí? A regañadientes, aquí tomamos y cebollas, pero igual nomás hacemos. Pero una de esas órdenes que no has obedecido, ¿sí? No te da la gana y no lo has hecho, ¿ya? ¿Sí? Sí. Y hay otra forma también, obedeces a tu manera. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces hay una instrucción que tú puedes obedecer, ¿sí? A regañadientes, otra que definitivamente no te da la gana de obedecer, y otra que tú puedes obedecer a tu manera. ¿Ok? ¿Sí? Yo te digo, a ver, anda al estadio por aquí y vos vas por allá. Tú igual vas a llegar al estadio, ¿no ves? ¿Cuál es el problema? Pero yo te he dicho, ven por aquí, tienes que ir recto y vas a llegar al estadio. Y ya voy a llegar al estadio. Y te vas y llegas al estadio. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. ¿Ya ha pasado? Nos pasa, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, como nos vamos a quedar con la reina Vasti, nosotros aquí vamos a ver que el guardián de tus hechos, que son los 7 eunucos, que te dicen cómo tenemos que movernos. Si tú has leído un poco y has ahondado un poco más respecto a lo que estábamos diciendo, son los límites que nosotros necesitamos, ¿ya? Pero cuando nosotros no queremos, nuestra voz va a comenzar así. Así como tú puedes recibir una instrucción donde yo te estoy diciendo directamente que obedezcas o no, ¿sí? Cuando tú ves a un niño y le has dicho tú como a un niño lo que tiene que hacer, si tú le dices al niño, camina, camina, el niño es difícil que diga en su mente, aunque lo puede decir, no quiero caminar, porque él no conoce el camino. Él está, no es cierto que se está abriendo a lo nuevo, ¿cierto? Entonces, si la mamá dice mamá, ¿no? Entonces el chiquito mamá, dice, no está pensando porque le voy a decir mamá, pues decirle papá, no hay ese relajo en su cabeza todavía. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. ¿No ves? ¿Sí? Pero llega un momento en que el niño ya se vuelve contestatario, y eso es más o menos a los 2 años y medio, 3, que no quiere mover. Ya ha aprendido que puede decir A, E, I, O, U, o A, B, C, D, E, o lo que fuera, y por caminar. Entonces, de alguna manera, dice, me gustaría que lo veas así, de alguna manera toma independencia, ¿no? Entonces, al tomar independencia, empieza a elegir la voz que quiere obedecer. ¿Estamos? Entonces, ve cuál voz
voz es a con la que más puede tratar. Y normalmente es aquella que rompe los límites, ¿no? ¡Ah! Llora, grita, ¡ah! Y aparece la mamá, ¿no? O en muchos casos aparece el papá, ¿no? Y ahora que tenemos la sombra de muerte del LGTB, mamá, papá, medio papá, medio hombre, medio mujer, medio transgénero, transespecie, estamos aquí y además lo festejamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú empiezas de niño a obedecer, ¿sí? No tienes en tu cabeza, ¿sí?, el querer no obedecer. ¿Por qué? Porque estás en modo de ¿qué? De aprender. ¿Estamos? Entonces uno aprende nomás, ¿sí? Y le sale, ¿sí? ¿Estamos? Y los padres estamos en modo de enseñar. No es cierto, hay que enseñarle, hay que ponerle horas, hay que cambiarle el pañal. ¿No ven? ¿Me sigues? ¿Sí? Ok. Entonces lo primero que hace un niño es obedecer las voces, ¿no? La mamá habla, la abuelita habla, y cómo él mira, él escucha, ¿estamos? Y escucha hartas voces. No le limpies así, no le pongas así, vestirle así, no le hagas, o no, ¿sí? Viene la abuelita, la bisabuelita, bien, todo el mundo empieza a ordenar cómo tiene que ser. La mamá se quiere volver loca, se pelea con su mamá, se pelea con el marido, ¿entienden? ¿O no? ¿Les ha pasado? ¿Sí? De repente ni peleándose, pero ya, ¿no? Ya vos no sabes hacer, y agarran a la guagua y se la llevan, ¿no? Y como un guay, lo traen ahí, marro bien puesto al pobre niño, ¿no es cierto? Y vos entonces, lo sacas. Tiene que ser libre, mi hijo. Y cada uno hace lo que hace, ¿estamos? ¿Sí? Y la mayoría de nosotros, lamentablemente, hemos criado a nuestros hijos sin la luz de Cristo. Entonces, a la usanza del papá, de la mamá, del abuelito, de quien sea, ahora, los últimos de San Google, ¿no ve? 7 pasos para criar a la guagua, cómo cambiar pañal, más fácil es la cosa, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Y todas son voces que hablan, ¿sí? Que un niño está acostumbrado a escuchar. Tú nunca le dices a un niño, escucha la voz. Bueno, ahora sí creo, espero. Escucha la voz de quien te llama, ¿no? Porque el Andrés anda loco, por ejemplo, sigue escuchando a Andrés, ¿no? ¿Y qué hago, mamá? Yo digo, heme aquí al Señor. Así se queda, heme aquí. Y se queda ahí el pobre porque definitivamente el Señor no le dice algo más. Pero hasta la abuela escucha, hasta tú escuchas. ¿Por qué yo no escucho? No escuchamos el nombre, tú tienes que tener paciencia, pues él tendrá que tener paciencia, ¿estamos? ¿Ya? Pero no teníamos ese entendimiento ni cuando nosotros, ¿no es cierto? Entonces le hemos enseñado al niño a escuchar las voces, ¿estamos? Normalmente las voces de todos los que están íntimamente ligados a uno, ¿sí? ¿No? No expones a tu hijo a todas las voces, pero sí expones a tu hijo a las voces de la familia, ¿no? Y como se ha acostumbrado tener un tecito después de que nazca, que presentar a la guagua o lo que fuera, sí, todas las voces hablan sobre un niño, ¿estamos? Tan lindo, cuchi cuchi, toda la vaina, ¿sí? Ay, igualito que su mamá, igualito que su papá, igualito que no sé qué, parece la abuelita, ay, ha golpeado, ¿o no? Sí, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces después afinamos el oído y escuchamos una voz. La voz. ¿Estamos? Los que son más chiquitos saben cuál es la voz. Yo puedo preguntar. ¿Ya? ¿Cuál voz es la que más se han escuchado? ¿Ustedes pueden acordarse? ¿La voz de quién? ¿De su mamá? ¿De su papá? ¿O de sus abuelitos? ¿Ya? Entonces ustedes hablan así. Yo conozco a algunas personas aquí que dicen, es que mi mamá decía, es que mi abuelo decía, ¿no? Y ahí está. ¿Me entienden? Y lo que decía se ha grabado en tu corazón. La voz de tu papá, de tu mamá, de tu abuelito. Ya después pasa un poco de tiempo y de repente la voz de tu maestro. Y te acuerdas, yo me acuerdo de mi profesora Aurorita de primero básico, me acuerdo. No, ya pasó 500 años, pero yo me acuerdo, ¿no? Sí, también me acuerdo de la Elena. La Aurorita me enseñaba y la Elena me pegaba y me decía, y me acuerdo claramente que me dijo, vos tenías retrocedes como el alacrán para atrás. Y me he quedado con eso. Esa es una voz. No me acuerdo su voz, pero su voz se ha escrito ¿dónde? En mi
corazón. ¿Ah? ¿Estamos por ahí? Ok. Entonces tú tienes una voz, buena o mala, o varias voces que has escuchado, pero tienes una voz que te manda, es a la que tú obedeces, ¿ya? Yo no he obedecido a la voz de la Elenita me ha dicho que voy a retroceder y hasta donde yo entiendo no he retrocedido. ¿Estamos? ¿Ya? Pero otras cosas que habrá dicho mi mamá o habrá dicho mi papá o quien haya sido influencia en mi vida, porque esa palabra ha sido muy bien mal utilizada en mucho tiempo, ¿sí? Ha afectado la voz de esa persona, lo que yo soy ahora. ¿Estamos? Esa es una voz, ¿ok? Ahora, tal vez lo puedo resumir en dos, pero es bien complicado. Siempre hay una preferencia de voz, ¿ya? Que puedes inclinarte básicamente porque nos inclinamos fuera del Edén. Como nacemos en el rechazo, ¿no es cierto? Entonces nos inclinamos a quien menos nos rechaza. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Quien nos enseña a palo pero nos ama. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces tú vas a esta voz, perdón, esta cosa es una bacana, ¿ya? Y te quedas aquí y andamos en esta vaina, ¿ya? Hasta que llega el Señor a nuestra vida, nosotros llegamos a Él, lo que tú quieres, ¿no es cierto? Y nos hablan de que tenemos que escuchar, ¿ya? Tenemos que escucharle a Dios y Dios nos tiene que hablar, ¿no es cierto? Sí, y vamos a hacer el mismo retroceso, ¿ok? Entonces primero escuchamos las voces del pastor, del otro pastor, del rey, ahí en esta época ya del apóstol, del profeta, ¿no es cierto? Y escuchamos las voces, ¿sí? Y muchas de esas voces, así como las voces o la voz de nuestro mandante en la familia, de repente hay un mandante en la parte espiritual y tú le escuchas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No es cierto? Le escuchas, ¿ok? Porque tú tienes que aprender a escuchar a Dios. Entonces dices, ¿no ves? Esta está más cerca de Dios, o esta está. Entonces ella debe escuchar a Dios, o él debe escuchar a Dios, entonces le escucharé lo que dice. ¿Estamos? ¿Sí? Y te quedas con una voz. ¿Estamos? ¿Sí? Y luego esa voz se escribe en tu corazón también, porque ya no piensas, si tal persona decía tal cosa, entonces haré tal cosa, no, ya se vuelve parte de ti. ¿Estamos? ¿Me sigues? ¿Sí? O sea que la voz esa termina escribiéndose en tu corazón. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Pasa así? ¿Pasa así? ¿No es cierto? ¿Sí? Ok. Y nos quedamos con esa voz porque no hemos visto o hemos visto que de entre todas las voces es la voz que a nosotros más nos cansa. ¿Estamos? ¿Sí? Y se queda con nosotros. ¿Amén? Hasta eso no hemos escuchado la voz de Dios. Pero nuestra lucha es escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y ahora es posible que hayas escuchado la voz de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ok? Voy a decir que es posible. ¡Qué malo! Es posible que hayas escuchado la voz de Dios. ¿Estamos? ¿Ya? Pero básicamente, como nosotros no sabemos cómo suena su voz, dudamos. ¿No? Lo primero que creemos cuando escuchamos una voz rara, como el André, ¿no? ¿Sí? Es que dice Andrés, yo me llamo André, ¿no? Entonces se está peleando, ¿no? Y es evidente que está peleando, yo también estoy peleando, porque, o sea, es André, ¿no? Ahora yo, como les he dicho, tengo que ver si es Andrés en el cielo, porque creo que sí, el Daniel me dijo eso, pero él estaba ahí, por ahí dando vueltas. ¿Estamos? Ahora, uno duda, ¿qué cosa quiere, no? O sea, así su ojo mira y está esperando, ¿no? Nosotros también en un momento hacíamos eso, hasta que después hemos asumido una voz. ¿No ves? Sí. ¿Ya? Dudando o sin dudar, ¿sí? Nos hemos quedado con una voz que creemos medianamente que es la voz de Dios. Ya habíamos escuchado la voz de nuestros padres, habíamos escuchado la voz de algún padre espiritual o lo que fuera, ya, o pastor, lo que tú quieras, ¿ok? Pero que te hace sentido, porque básicamente, ¿qué hacemos espiritualmente? Que nos haga sentido, ¿no? Que nos calce, que entre bien, así como la cenicienta, así igualito, ¿no? Y no peleamos ya con eso. Entonces, pensamos que eso es, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta que nos topamos con una pared. ¿No? No había sido. ¿Verdad? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿alguna cosa te ha enseñado tu papá o tu mamá? Perdón, esta vaina es una vaina. Tu papá o tu mamá
que no había sido. ¿Sí? No había sido, ¿no ve? ¿Sí o no? Ya. ¿Y cómo has disculpado el no había sido? Ya pues dime cómo has disculpado el no había sido, porque de alguna forma, para seguir teniendo una relación con esa persona, tú tienes que haber disculpado el no había sido así, ¿o no? Gracias, sí. ¿Sí o no? Ay, perdón. ¿Sí? A ver, piensa. ¿Has podido disculpar eso? No había sido así. ¿Sí has podido? ¿Piensas en algo o no has podido? Ya aquí no les voy a decir sana de cómo no tienes una relación con Dios Padre, porque no te has sanado con tu Dios, digo, con tu Padre de la tierra. No voy a hacer eso. Pero alguien de esas voces no había sido así. ¿No ve? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Subimos al pastor. ¡Oh! No había sido así. ¿No ve? ¿Sí o no? Sí. Ya, ¿y cómo lo resolvemos? No había sido espiritual la hermana. Se había equivocado. ¿En qué cosas más se habrá equivocado? ¿O no? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. ¿O no? Sí. Y después, como no son familia, nos volvemos, ¿no? Está equivocado el hermano y no vamos y confrontamos el asunto. Ahora, yo no sé si él no había sido así de tus padres, no había sido tan importante, ¿ya? Que no lo has resuelto y simplemente has dicho, es que en esa época no era así, entonces ahora es así, y hasta ahí lo has perdonado. ¿Estamos? No me ha afectado tanto como pedía, pero tú te acuerdas de ese hecho, es que a mí me han enseñado así. Y no había sido así. Tú lo has dejado pasar, ¿estamos? Pero cuando llegas, como no lo has dejado pasar o lo has dejado pasar, vas a la parte espiritual y luego, ¿qué sucede? Que no había sido así, ¿no ves? Pero ahí sacas tú, ¿no? Si eres, dependiendo tu temperamento en la tierra, ¿no? No en Cristo, ¿ya? Vas a reaccionar de varias maneras. Vas a votar, vas a irte, ¿no ves? Vas a hablar mal, vas a murmurar, vas a generar alguna cosa, ¿o no? ¿Todo con qué? ¿Sí? Porque eso que te habían dicho estaba aquí. Y es como si tuvieran... ¿No ve? ¿O no? ¿Me estás siguiendo? Ok. Entonces, tú decides después escuchar la voz de Dios, ¿no ve? Porque no había sido así, entonces yo tengo que escuchar a Dios y tú escuchas a Dios, ¿no? Porque tú has aprendido a escuchar a Dios, ¿no ve? ¿Sí? Y Dios te dijo, en que le pegue, ¿no? Hasta antes de ayer, y no sé, una voz aparece hoy día y dice, tú fitiné. Y vos no había sido ahí, no había sido así, no había sido en que le pegue, ¿no ve? ¿Qué haces? A nadie dices. Calladito te quedas, sufres del ostracismo, te callas, ¿no ve? Y escuchas que el tufitiné, todos dicen, no, tufitiné, y vos no, yo le pegué, ¿no ve? Entonces, tanto seguido como no has arreglado el asunto, lo que sucede es que te tiras un tiro, ¿no ve? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, defines tú automáticamente que estás equivocado. O, depende, defines que todos los que han dicho tufitiné, ¿o no? ¿Sí? Sí, amados. Y es básicamente por la voz. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Ok? ¿Y qué no hemos resuelto? Él no había sido así. ¿Ok? Entonces, tú tienes que ir a la voz, y vamos a ir a la voz, hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque estos eunucos, así como nos van a dar límites en la embajada, ¿sí? Tenemos 4 condiciones de paz que debemos desarrollarlas y debemos hacer. Nos vamos a ir dando cuenta, ¿ya? Que todo lo que hemos escuchado, ¿ya? Que todo lo que hemos hablado, todo lo que nos han dicho, porque todo se trata de abrir la voz, ¿sí? Todo lo que nos han hablado, todo lo que nos han comunicado, ¿sí? Tiene que ser discernido por su voz. Y es complicado llegar a su voz porque confundes con tu voz, mi voz, ¿no? Y como no había sido así el engue le pengue o el
incógnita de esas que nos detiene. ¿No ves? Porque nos equivocamos. Ahora, hay gente que no ha escuchado su voz nunca. ¿Ya? Jamás. Yo no sé si hay aquí gente así, que no ha escuchado nunca su voz, que ha sentido en su corazón que Dios ha hablado. ¿Ok? ¿No ves? Sí. ¿Ya? Pero a tu papá no le sientes en su corazón lo que ha hablado. Tu papá te habla. Tu mamá te habla, a no ser que sean mudos y se comuniquen por señas, hermano. Hay una forma de comunicarse. ¿Estamos? Bendito Dios que aquí todos miramos, todos escuchamos, todos tocamos, todos gustamos, todos olemos. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Dios no nos ha hecho faltar ningún sentido. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, alguien nos había dicho que hay que escuchar a Dios en el corazón. También alguien nos había dicho que Dios ya no habla. ¿No ven? Hay bien hartos dichos respecto a lo que pasa, que el Espíritu Santo solamente es sentimiento, ¿no? Que ya no hay Pentecostés, que no, ¿me entienden? Hay tantas voces que nos han hablado y tantas voces que en el mundo también te hablan, y tú empiezas a discernir en Babilonia, ¿ok? Y todo se trata de la voz, ¿ok? Si yo te hablo con un tono, te sientes de una forma. Si te hablo de otro tono, te sientes de otra forma. Y nos vemos afectados hasta por los tonos de voz. ¿Cierto? ¿No es cierto? Ya sabemos. Está enojado, está enojada. Oh, ¿no? Nos cuadraremos, ¿no? Y eso pasa desde que somos kids. ¿Estamos? Entonces, cuando escuchamos el trueno, y yo les he dicho que el trueno es la indignación de Jehová, y no les he dicho que también puede ser la voz de Jehová, primero temblamos por nuestra vida y decimos seguramente va a venir terremoto, maremoto, y aunque sea va a venir el mar aquí, porque no quiere darnos el piñera, pero igualito va a llegar el mar, ¿entiendes? Porque tenemos ese entendimiento, ¿entiendes? ¿Por qué? Por lo que nos han dicho y lo que nosotros hemos decidido creer, por lo que nosotros no hemos resuelto con la voz. ¿Qué le pasa a Adán en Génesis? Adán en Génesis escucha la voz de Jehová que no había cambiado, pero él había cambiado. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ok? ¿Había daño en lo que había cambiado? Él sabía que no había cumplido una orden, ¿no es cierto? ¿Cuál era la orden? No comas. ¿No ven? Sí. Esa era la orden. ¿De dónde? De la voz. ¿Sí? ¿Tú crees que Jehová, ¿dónde estás, Adán? ¡Ah! Cárgame el pitufina. No hay eso. Dios no cambia su voz. Dice que Él no tiene mudanza, ni sombra, ni variación. Nosotros sí. ¿No ves? ¿Sí? Tú alabas conforme te has levantado. ¿No ves? También de tus heridas o bien feliz porque ayer te han pagado tu bono, ya, entonces, aleluya. A ver, si ayer te ha ido mal, arrastrando tus pies. He llegado aquí, todo lo haces nuevo, no sabes. ¿No ves? ¿Sí me sigue? Sí. Ya, ok. Entonces, ¿qué le pasa a Adán con la voz de Jehová? Nosotros pensamos que Jehová estaba enojado. ¿O no? ¿Cuántos no han pensado eso? ¿Verdad? Que estaba enojado y que se notaba en su voz, porque tú puedes fácilmente discernir tu voz de enojado o la voz de enojada de tu mamá, de tu mujer, o de repente el silencio cruel del que yo les hablo, ¿no? Muchos. ¿No ven? Hola, ¿cómo estás? ¿No ven? Enojado y no te ve hablar. Y duele que no te hable, ¿no ves? Pero un Señor que no tiene ni sombra ni variación le dice, ¿dónde estás? Pero nosotros le hemos puesto el tono. ¿Dónde estás, Adán? ¡Has comido! ¡Me has hecho enojar! ¿No ves? Pero es que así es que escuchamos la voz de Jehová. Es mentira. ¿Ah? Él va a manifestar su indignación, pero Él no va a cambiar su voz, porque Él no puede cambiar a sí mismo. Nosotros sí. Nosotros según estamos, así somos. ¿Ya? Yo he descubierto cómo cambia mi voz con el André. Y los que me han visto cerca del André saben cómo cambia mi voz.
¿Ok? Los que no están en mi casa, por lo menos. ¿Ok? Entonces el André últimamente me dice, no hables así. Claro, ahí hay entre medio él y medio te haré sentir mal, ¿no? Pero no importa, porque hay una diferencia en tu voz, ¿sí? Pero en él no hay sombra ni variación. Y aplica a todo lo que él es. ¿Amén? ¿Sí? Pero nosotros reaccionamos de diferente manera, ¿sí? ¿Por qué? Por las voces que hemos escuchado desde el principio. ¡Dame la boca! ¡No sabes! Ponele pañal. ¿Sí? Otros que son, ay, ya, hijita, lo que vos digas, mamita. Sí, has dicho que con caquita se doy, ay, que esté nomás. Hay gente así. ¿De verdad? Hay gente así, no importa. ¿Me entiendes? Y la guagua ha escuchado desde aquí. ¿Ya? Y cuando sale ya ha escuchado desde el rechazo, porque mientras está aquí no está rechazado, no sé, que la madre sea una gil y le esté rechazando. Ese es otro tema, ¿ok? Pero igual, está en la tierra con el rechazo inminente de ser botado del Edén. ¿Amén? Pero Dios no les ha rechazado así como nosotros escuchamos. ¿Me sigues? Tiene que cambiar tu idea de la voz de Dios. Por eso es que cuando estamos mal, Dios no nos habla. Mentira, pues. Dios habla más bien cuando estamos mal. No es como nosotros. No me hables ya, ándate a tu cuarto. Cuando se me pase, te hablo. Yo, ¿no? Entonces vamos a ver. Va a llegar tu papá. Despacio. ¿No? Y si todo se trata de qué? De la voz. ¿Me sigues? Ok. Si vamos a ir al principio, y en el Edén Dios le dijo, ¿qué has hecho, Adán? ¿Ves? No le ha dicho, ¿qué has hecho, Adán? Sino, ¿qué has hecho, Adán? ¿Qué dice Adán? El que limpié profético. La mujer que me diste, ¿no? Me ha hecho pecar, ¿no? ¿Sí? ¿A qué se escondía Adán desde un principio? A la voz de Jehová. Porque ¿con qué caminaba? Con la voz. ¿Qué quiere Satanás que nosotros no hagamos? Caminar con su voz. No escuchar su voz. No dice y escuchaba la voz mientras caminaba, dice caminaba con la voz de Jehová. Lo puedes ver en todos, absolutamente en todas las traducciones, dice caminar con la voz. ¿Estamos? Tú no puedes caminar con alguien que está enojado contigo. O puedes, te escondes en tu cuarto. ¿Sí? Hasta que pase esa voz. Y escuchas, ¿no? Hijita, ha llegado el papá. Ven a almorzar, ha llegado tu papá. Y 2 minutos antes te estaba sacando la chochoca. ¿No? ¿Verdad? Porque ahora, si algo tiene dominado al marido más, ven a almorzar, te he dicho, listo, ya está. Y el marido se cuadra. O al revés, el marido hace y la mujer se cuadra. O sea, lo que fuera, ¿entiendes? Todos hemos vivido de alguna forma y en algún nivel esto que les estoy diciendo. ¿Ya? Y eso ha afectado nuestro oído. ¿Qué? Sí. Y ha cerrado nuestro. Entonces quiero que escribas conmigo. Las voces que he escuchado han afectado mi oído y han cerrado mi corazón. Y no es broma. Y entonces hemos hecho fiesta y jolgorio como Basti. Las voces que he escuchado han afectado mi oído y han cerrado mi corazón. Ahora, aplica también para los silencios. Los silencios crueles. Cuando yo estaba esperando que me riñan, cuando yo estaba esperando que me digan, no se hace así, no decían nada. ¿Me entiendes? Esos silencios crueles, ¿sí? Han afectado mis oídos y han cerrado mi corazón. Aplica para el silencio. Esos que estamos demandando desde pequeños límites. ¿Sí?
Cuando tú permites cosas en tus hijos, o han permitido cosas en ti que tú sabes que sabes hoy día, que si te hubieran dado una buena chanclada, de repente no lo hubieras hecho. ¿Estamos? Con todo lo que eso significa, ¿ok? Nosotros hemos enseñado en esta casa que no debemos pegar, ¿ok? Hemos enseñado, a no ser que se te haya escapado de las manos. Cuando ya se te ha escapado de las manos, pegas, aprietas, matas, todo lo que sea, y llamas a la defensoría más, porque, o sea, ahí ya se te escapó todo de las manos. ¿Estás conmigo? ¿Ok? Y es que sucede, que no hay límites. ¿Vamos? Entonces, tanto la voz que habla como el silencio, ¿sí? Adán, ¿qué hizo antes de escuchar la voz? Se escondió. Antes de escuchar la voz, ¿sí? Ya había un silencio en la tierra, ya había ¿qué? Una separación. Las órdenes que lastiman, o las voces que lastiman, como los silencios que no dan, lastiman. ¿Y eso qué hace? Produce una separación. ¿Me sigues? Entonces, cuando yo empiezo a mirar que me muevo aquí de las voces a la voz que escucho, si sea espiritual o natural en mi ámbito, ¿sí? Escucho su voz y cuando me equivoco, ahí soné, ¿no ven? Me tiro un tiro y listo, porque es una mezcla de mi deseo con su voz. ¿Por qué? Porque básicamente me han enseñado a mí a vivir con la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Sí? Pero haciendo mi voluntad. ¿Amén? O sea, por eso, por ejemplo, venimos a la iglesia cuando nosotros queremos, ¿no? Cuando podemos, cuando no estamos cansados, ¿entiendes? ¿Sí? Con eso no te estoy diciendo, hoy día menos que antes, no puedes estar echado en tu cama, como hemos hecho la anterior semana, ¿no? ¿Sí? Las 3 chicocas de Santa Cruz estaban en su cama felices, no estamos aquí. No importa, ¿estamos? ¿Ok? O sea, hoy día con la tecnología podemos estar en la ducha y estar escuchando la prédica, ese no es el tema. El tema es si estoy viniendo a trabajar. Amén. Si quiero estar a tiempo o en el mismo tiempo, porque puedes escuchar la prédica cuando te dé la gana, así ese no es el tema. ¿Estamos? Si yo quiero estar a tiempo. Amén. ¿Ok? Ahora, también tengo que estar a tiempo con la voz. De verdad, yo les aseguro, cuando les he dicho hagan el ejercicio de grabarse y escucharse su voz, ustedes no han reconocido su voz. Los que primero han escuchado su voz, la primera impresión que tienen es que esa no es su voz, y esa es su voz. Hasta que se acostumbran y se dan cuenta que es su voz. ¿Me entiendes? Pero pasa un tiempo. Si tú no haces eso, ese ejercicio que les he dicho, no por lo que van a escuchar de lo que han compartido, sino escúchense. Porque cuando nosotros empezamos a hablar, ustedes escuchan bien mi voz, ustedes saben mi voz, conocen mi voz. No sé si cuando me han escuchado grabado hablo igual. Es posible que sí ahora, pero al comienzo no era lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que entrenar nuestro oído. ¿Estamos? Ahora, si nosotros sabemos que estamos dirigidos básicamente y creados básicamente por la voz, ¿sí? Ya. Yo les voy a dar algunos versículos ahorita, pero nosotros estamos básicamente movidos, creados, recibimos órdenes solamente por... ¿O no? Subí, bajá, entrar, salí, haz, ¿sí? Vas a pedir algo con tu voz. ¿Ya? Ahora ya tenemos WhatsApp con tu dedo, ¿ya? Pero básicamente, sí, ustedes me van a decir que no a mí. Que si yo escribo o cuando tú escribes, yo sé cómo escribes. A los que discernimos rápido sabemos cómo se escribe. Ay, no sabes lo que me ha pasado. Ay, no sabes lo que me ha pasado. Pero está escrito, mamá. ¿Sí? Puedes ni ponerle la carita de boticón rojo así renegando y tú sabes que estás renegando. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo se crea en base de la voz y de lo que sea escrito. ¿Entiendes? Por eso les he dicho, escriban lo que se supone que escuchen. ¿Ya? Escriban lo que se supone que sueñan. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Que como nos hubiera pasado, no sabemos si eso es de Dios y esas perlas les están costando tanto entender. ¿No ven? ¿O no? Sí. Ahora de repente es un poco más fácil que antes, ¿estamos? Porque estamos limpiando la basura para que el camino sea más fácil. Pero algo que no habíamos entendido desde un principio y que realmente hace el rey Asuero sin moverse de su lugar, manda a llamar a la reina para que venga
venga donde el rey y haga lo que el rey dice. Amén. Pero en esta trayectoria de ir a llamar y de trabajar con los eunucos para que los eunucos la traigan a ella sin daño, sin peligro, sin riesgo de que siendo hermosa, ella no sea lastimada, vejada, ¿sí? Era la voz del mandato del rey y a ella no le dio la gana. ¿No? ¿Cuál fue el final? Que fue destituida y apareció Esther. Entonces, cualquiera diría que así tenía que ser, ¿no? Si la Esther tenía que libertar al pueblo judío, ella nomás, la Hadasa nomás tenía que ser, ¿o no? ¿Y por qué? Porque nos han dicho que las cosas eran así, ¿sí? O sea, bien desgraciado siempre, ¿no es cierto? No. La función de la Basti o la función de la reina, ¿cuál debía ser? ¿Perdón? No, la función, no, pero un ratito, es que sí, tú puedes obedecer a tu jefe comiendo salteñas en el prado, enojado, y haces la carta. ¿Estamos? ¿Puedes hacer? ¿Sí? Esa es tu función. Si el secretario le obedeces, ¿no? Enojado, yo ya me debería haber ido y estás así, con rabia. Le vas a entregar, te va a salir bien o lo que fuera, porque para eso te has preparado. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Pero lo hace. ¿Ya? Esta chica no le dio la gana de hacer lo que ella sabía que tenía que hacer. Lo mismo que le pasó a Adán. La voz de Jehová le dijo, no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿No? Y él no repitió lo mismo a su generación. ¿No? Por eso hoy día vemos casas que uno salta y el otro no salta, que uno está en la iglesia y el otro está, no sé, o se están casando, ¿no ven? Soy pastor y me he casado con mi diácono en la iglesia cristiana. ¿No ven? ¿O no están bien? ¿Sí? ¿O no? Okay. ¿Te das cuenta? ¿Y eso por qué es? Por la voz. Y alguien decidió cómo tenía que ser y nosotros decidimos cómo debía ser, ¿entienden? Cuando el protocolo del rey no va a cambiar. ¿Tú crees que Asuero mandó a llamar a Basti con la orden? Estaba borracho, feliz de la vida, ¿no es cierto? ¿Y qué quería? En su alegría, que su mujer esté con él, ¿no es cierto? Con todos los reyes y con los del pueblo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ya. ¿Qué debía hacer la Basti? Ya. ¿Y cuál era la función de la Basti? No. El propósito de la Basti o función debía ser libertar al pueblo. O sea, vos crees que el Señor está diciendo, ay, tú estás bien aquí, pero si no estás, la tengo preparada esta. Sería desechable, hermano. ¿Me entienden? ¿O no entienden? O sea, Dios va a cumplir el propósito eterno, contigo o sin mí. ¿Estamos? ¿Con eso estamos? ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Nada más que pudo ir y disfrutar de la fiesta, ¿o no? Sí. Llevarse a las mujeres, doncellas, y ya vamos a unirnos a este lugar, además hombres ahí, lo que sea. ¿No es cierto? Pero no hace eso. ¿Por qué? Ella era gobernada ¿por qué? Por su voz. Por su voz. En el día, ¿cuántas veces te hablas? Ahorita te estás hablando, mentira, no es así, me estás diciendo, estás hablando. A ver, los que sufren de, es que seguramente estás hablando para mí, para sin mí, no sin mí. ¿Lo ves o no? ¿Sí? Me ofenderé, no me ofenderé, me confrontarás, después me dirás, te diré, entonces ahí ya tengo boca, voy a hablar, lo que sea. ¿O no? ¿Verdad? ¿Sí? Estamos hablando de que tengo que ir a preparar, tengo que ir a comprar, tengo que ir a hacer, ¿o no? ¿Sí? ¿O no? ¿Y qué es lo que te habla? ¿Qué te habla? Di mi voz. Tu voz te habla. ¿No ves? Entonces estamos entrenados ¿para qué?
Para escuchar nuestra voz. ¿Para qué estás entrenando? Para escuchar nuestra voz. ¿Sí? Por eso cuando yo te estoy hablando, tú ya te estás respondiendo. ¿Verdad? Ya te estás defendiendo. No, conmigo no es así. ¿Entiendes, no? ¿Y con qué te defiendes? Con tu voz. ¿Sí? No está audible, vos te escuchas. Escuchas mi voz y... mi voz y tú. ¿Estamos? Y ahí se quedan. ¿O no estamos así? Ok. Si estamos así, ¿en qué momento hemos dejado nosotros de escuchar la voz de Dios? Porque aquí es al revés. Nos han enseñado que debemos escuchar la voz de Dios. Entonces nos preparamos para escuchar la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos les han dicho eso, incluyendo yo? Que nos tenemos que preparar para escuchar la voz de Dios. Y nadie les ha hecho esta pregunta hasta hoy día yo. ¿En qué momento dejamos de escuchar la voz de Dios? ¿No? ¿En qué momento dejamos de escuchar la voz de Dios? La pregunta es, ¿has escuchado la voz de Dios? Ya, responde conmigo. ¿Has escuchado la voz de Dios? Sí. Responde conmigo. Sí. ¿Has escuchado la voz de Dios? Sí. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuándo hemos escuchado la voz de Dios? Nos han enseñado que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Porque eso significa que nunca hemos escuchado la voz de Dios. Y esa es una mentira de Satanás. Así de grande. ¿Entiendes? Porque nos han enseñado a aprender. Pero si yo ya escucho, yo debería ver fruto de lo que tú escuchas. ¿Ok? Y no lo he visto todavía. ¿Amén? ¿Estamos? Y con eso no estoy diciendo que yo estoy cargada de frutos, pero ahí vamos. ¿Ya? Escúchenme. Escúchenme. Tú y yo hemos escuchado la voz de Dios. ¿Amén? ¿Cuándo? Tú y yo hemos escuchado la voz de Dios. ¿Amén? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hemos escuchado la voz de Dios. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cómo que otra vez? Antes de la creación de Dios, aquí, en la tierra. O sea, la creación no de Dios, no, sino la creación de nosotros en la tierra. ¿Nosotros dónde somos? En Cristo. ¿Amén? Yo he escuchado la voz de Dios. Di eso. Yo he escuchado la voz de Dios. ¿Por qué? Porque he sido creado. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, porque fuimos creados por su voz. O sea, ¿qué ha tenido que hacer el Señor? Hablar conmigo o con el polvo en el cielo y haber dicho, Gisela, hecha estás. Y yo tengo que haber dicho, aquí estoy. ¿No ven? Pero hemos llegado a la tierra y como Dori hemos sufrido de qué? Amnesia. Y nos han enseñado, ahora es cuando te has convertido, aleluya, sea el Señor, alabado sea el Señor, bautismo en agua, bautismo en espíritu, bautismo en la palabra, vamos a todo lado. ¿Para qué? Para aprender a oír la voz de Dios y hacer su santa voluntad. ¿Sí? ¿Y está mal? ¿Está mal? Porque estoy partiendo de una mentira para llegar a una verdad. Y los que han escuchado es todo lo que comienza mal. Todo lo que comienza mal. Es verdad. Y todo lo que comienza en el Señor bien, porque todo lo que Él lo ha hecho es bueno, perfecto y agradable. Esa es su voluntad. Amén. Termina bien. Pero nosotros hemos definido que terminaremos mal. ¿Verdad? ¿No ves? Hemos dicho ya.
palabra dice que cojo, cojo voy a entrar. Si ciego, ciego voy a entrar. Si manco, manco voy a entrar. Pero voy a entrar. ¿Sí? Porque entre el cojo, el manco y el ciego, ¿qué sucede? Que no sé si he escuchado la palabra de Dios, entonces de repente en vez de ir hacia allá, he ido allá y ahí la artillería me ha dado y ese sería morir. ¿Entienden? Entonces arrastrando me llego, ¿no ve? ¿Por qué? Porque nos han dicho que nosotros nunca hemos escuchado la voz de Dios, entonces tenemos que aprender a escuchar su voz. ¿Me sigues? Yo estaría bien feliz. Bien tristes están. Ay, Dios mío. Me hace así a mí. Yo estoy tan feliz con esa verdad que yo no entiendo por qué ustedes no. Es una mentira del diablo. Es una contratación que nosotros le hemos dado al querubín protector. Porque cuando oramos por eso, Señor, sánalo si tú quieres, porque no hemos escuchado. Dile que es sano. ¿No entiendes? ¿Sí o no? Sí. Es un CPU en el cielo que ha armado con todo el Señor Cristo, Cristo, Cristo. Y Cristo hizo, yo hago. Amén. Pero mi voz se ha cortado, la voz de Dios se ha cortado con la voz de todos los que me han hablado cuando yo he llegado o antes de llegar. Va a ser hombre, si es hombre, va a ser como su papá. Va a ser mujer, si va a ser mujer, va a ser... Y hemos empezado a escuchar en la tierra las voces, entonces nunca hemos dicho, a ver, ángel en la tierra, así como le has hablado a la María, hablarle a mi vientre. ¿Entiendes? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? ¿Reconocen mi voz? Sí. ¿Cómo es posible que reconozcan la mía y no la del Señor? Porque nos entrenan a escuchar aquí, con el viento de aquí. ¿Sí? ¿O no? Sí. Pero nosotros hemos sido creados con la voz del Creador que ha dicho, seas tú hecha hoy día, seas tú hecho hoy día. Y para esto te creo, porque yo no ya te crearé. A ver, haremos, soplaré. A ver, lentito nacerá. No, ¿entiendes o no? Y no importa que aquí seas más lentito, más rápido, no importa, o sea, loco como yo. El tema es que hay muchas cosas que nosotros hemos dividido del cielo a la tierra. Y nosotros somos nomás como los extraterrestres caídos en la tierra. ¿Entiendes? Por eso el diablo dice, ay, extraterrestres. Y tú escuchas y te muestra todo. Hoy día ya han mostrado cómo mueven las pirámides de Egipto. Claro, tú miras y dices, qué maravilloso. ¿Cómo han podido tener tanta inteligencia? Entonces nos separan de esta, que nosotros somos de aquí nomás. ¿No ves? Con los Avengers tenemos que estar, porque si no, sonamos. ¿Verdad? ¿O no es verdad? ¿Sí? Entonces dices, pero no entiendo cómo es que de aquí ya se había hecho allá y cómo se han hecho esto. Pero no había tecnología y parece que había computadora. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? A decir que son extraterrestres los que vinieron e hicieron eso y después se dieron cuenta que entonces así no hay que salir nomás porque somos tan mundanos aquí, tan poco pobres, hacemos funcionar nuestro 5% de cerebro y listo, y el diablo nos ha metido ahí en la cajita de eso, ¿o no? Sí. Cuando dice que mi embrión vieron sus ojos y vos crees que el Señor mientras me miraba dice, ay tan feo, ay tan raro, ¿ha tenido que emitirla o no? Sí. ¿Sí o no? Cuando tú estás aquí en la tierra y estás con tu barriga, ay, tan bonita tu barriga, ay, de puntita seguro que es hombre, ay, redondita seguro que es mujer. ¿No ves? Cuando sale hombre y tu barriga es así, que te dice, ay, qué raro, ¿no? Tenía que decir mujer. O la aguja, o no sé qué estupidez y no sé qué. ¿Entienden? Entonces todas las voces que esta guagua escucha, ¿qué son? Las terrenales. Las que le están diciendo, cállate, cállate. ¿No ves? ¿Sí? ¿A quién? A la voz de Dios. A recordarte lo que está escrito en tu libro. Entonces ahora nos preparamos. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Entonces, acto seguro, pero así, ipso-facto, si pecamos, estamos muertos y no escuchamos la voz de Dios. ¿Sí? Y hasta donde yo entiendo, Lázaro estaba muerto y escuchó la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque escuchó la voz del Creador a través de Jesús, que dijo, ¡está fuera! Estaba muerto. ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Y si me siguen? ¿Me están siguiendo o no? Sí. Ay, Dios mío,
¡Qué fuerte! Ustedes no ríen, yo estoy tan feliz. Pero no importa. Yo sabré hacer las cosas como creo que son. Vamos a ir a 50. Primera de Crónicas 4 del 9 al 10. 4 del 9 al 10. Esto hemos hablado alguna vez. Son los descendientes de Judá. Y aquí habla de Jabes. Y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Amén? A la cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. ¿No? Sí, es como llamar aquí en la actualidad, oye, dolorcito, ven aquí, ¿no? Oye, vos ven que te causas dolor, ven a ver que vamos a hablar, ¿no? Más o menos así, ¿sí? Porque cada uno sabía lo que significaba Jabes. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, ¿con qué? Con su voz, ¿no ves? Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañen. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Estamos? Ya. Parece una cosa fuera de aquí, pero vamos a entender algo. Si nosotros partimos de esta gran verdad que no les ha causado muy más a ustedes, o sea, realmente yo esperaba, ¡sí! Pero nada, ¿no? Ok, hasta que se les salga y saque la basura, ok. Dios, no tienes que aprender a escuchar la voz de Dios, tienes que recordarla. Di conmigo, recordar la voz de Dios. ¿Alguna vez has recordado la voz de alguien? Sí. ¿Sí? Sí, a no ser que esté muerto, tú le has vuelto a escuchar. Si te llaman, cuando te llaman por teléfono, te dicen, no, ahora te llaman por teléfono y te dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué hace tu cabeza? Hasta que llegas un momento en que, nada. Dices, sí, aquí estoy bien, ¿con quién hablo? No, ¿lo ven? ¿O no? O si no hace, ¡ay, Lucas, ¿cómo estás? De tanto tiempo, ¿o no? ¿Y qué haces? Recordar. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. El diablo nos ha hecho perder tiempo desde que has nacido en el Señor o desde que has nacido en el hombre hasta aquí. ¿Ya? Diciéndote tienes que aprender en 7 sonceras a escuchar la voz de Dios. Cuando lo que tenemos que hacer es recordar la voz de mi Padre. ¿Amén? ¿Uno puede recordar? Sí. ¿Amén? ¿Puedes o no puedes? Ya, a recordar. Vamos a recordar. Entonces lo que le vamos a decir al Señor es que quiero recordar. ¿Estamos? Ahora, ¿antes de qué? Porque aquí hay algo que es muy importante. Tenemos nosotros una embajada. Yo no voy a soltar nada de lo que hemos aprendido. Tenemos diseño, tenemos pertenencia, tenemos identidad, tenemos valor, amén. Tenemos un propósito, amén. Nuestros hijos tienen un propósito, nuestras generaciones tienen un propósito, amén. Tenemos cosas que hacer y no tenemos tiempo. Amén. Y de lamernos las heridas, mire, porque me ha pasado allá, porque eso que me ha pasado allá es un tropiezo del diablo, pero la palabra dice, bendito aquel que no hay tropiezo en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, aunque pase ahí la tropiezo, yo paso y camino. Amén. ¿O no? Así tiene que ser, ¿está? Okay. Y mientras pasa eso, lo que vamos a tener que hacer en esta bendita embajada, como vamos a estar cerrados, es recordar la voz de Dios. Entonces, el propósito, yo le decía, Señor, sí está bien, vamos a estar en la embajada para estar ahí y poder entender lo que nos pasa y toda la vaina, pero no va a funcionar si no te sabemos escuchar.
La palabra de Dios dice algo que contradice la oración de Jabes. Y es algo que yo les he enseñado a ustedes. Les he dicho, no tomen el territorio de su vecino. No crucen allá, ¿no? ¿Sí? Aunque vean ahí que los mangares están, ustedes miren nomás, ¿ya? Y miren y que coman ellos. Puedes tocar la puerta y me invitas, puedes hacer eso, pero no puedes pasarte. Pero aquí Jabes dice algo que también está en Isaías 54 cuando dice si ensanchas tu territorio. ¿Y cómo puedes ensanchar un territorio? ¿Aló? ¿Cómo puedes ensanchar un territorio cuando el territorio de tu hermano está aquí? ¿Sería cómo? ¿Cómo sería? Invadiendo, invadiendo el territorio del otro. ¿Y estaría bien para el otro? No. ¿No ve? No, ¿cómo? A ver, cállate un ratón. Ya. El Señor dice también en su palabra que vas a comer de lo que no has sembrado. ¿No ve? Que vas a habitar, está bien, cállate, Juan Carlos. Cuando te equivocas nadie te dice nada. Está bien, está bien. Que vas a vivir en casas que no has edificado. No puedes vivir, y entonces, ¿cómo pues? ¿No? ¿A modo ladrón será? ¿O cómo será? ¿No ve? Pero va a ser en esta verdad que les voy a decir yo de la voz de Dios, que espero que la recuerden y no que aprendan a escucharla, ¿ok? Sino que la recuerden, amén. Y van a ver cómo su disco duro va a empezar a recordar para atrás, ¿ya? En vez de irse para adelante, porque eso no funciona, nosotros vivimos en el ahora, ¿ok? Si no lo hacen, ¿ok? Vamos a acabar como la Basti. ¿Cómo acabó Basti? Sin territorio. A ver, ¿cómo vas a acabar? Sin territorio. ¿Por qué puedes acabar solo? En la casa de tu hermano. ¿Amén? Pero ese no es el modelo que Dios ha hecho desde el momento en que te ha creado. ¿Amén? ¿Estamos? Sí. Pero si no hacemos lo que les estoy diciendo, vamos a acabar sin territorio. La higuera nació ¿para qué? ¿Para dar fruto? ¿Sí? ¿Y la voz de Jesús qué le dijo? Nadie coma de ti fruto. Nada. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Yendo en contra de la naturaleza de la higuera. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿O no estaba yendo? ¿Sí? ¿Por qué? Pues que ha florecido en tiempo que no debía florecer. Nosotros dice que tenemos que dar fruto en todo tiempo. Amén. ¿Sí? A tiempo y a destiempo. No es predicar. Predicar, vamos a hablar de esa palabra después. Pero predicar a tiempo y a destiempo no es agarrar Juan 3:16 y ir por las calles a hacer evangelismo. Eso es otra cosa. Después vamos a aprender cuando intentamos bien recordar la voz de Dios. Amén. Pero lo que hace Jesús al maldecir eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esa cosa no estaba dando fruto. ¿No ven? Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Tu territorio qué tiene que dar? Fruto. Y si no, la casa que se supone que era para ti, ¿para quién va a pasar? Para Jabes. Para cualquiera aquí que le diga, oh Señor, pienso que hasta aquí mi vida ha sido un desastre. Sí. He sido aquí con dolor y todo ha sido grave hasta aquí. ¿No ves? Y sigo pensando en mí, mi voz es más fuerte que la voz del Creador. Porque la voz de la mamá de Jabes fue más fuerte. No. Sí. Diga, ay, este dolorcito. Y que se llame dolorcito y que me recuerde que nunca más tenga hijos, ¿o no? Así es. ¿Sí? Sí. Ella se olvidó del diseño del cielo. Que el Señor le dijo, vas a multiplicarte, vas a fructificarte, y así va a ser, y vas a tener tu guagua, no importa si con dolor, está bien, pero lo vas a tener, y vas a cumplir todas las cosas que debes cumplir, ¿amén? ¿Sí? ¿Ok? Entonces Jabes dijo, yo quiero que me saques de esta cárcel en la que mi mamita me ha metido con su voz y hasta nombre, identidad, pertenencia y valor me ha dado, me ha dicho que todo va a ser con dolor, que yo no me puedo mover de aquí porque eso es lo único que dice aquí. Oh, si hicieras que todo esto pase para que nada me
voz. Dejó de escuchar la voz de su mamá. Dejó de escuchar la voz de los que dicen, ¡ay, dolorcito! ¡Ya está viniendo el dolorcito! ¿Entienden? Tu nombre tiene algo de dolorcito. Tu nombre tiene algo de frustración. Tu nombre tiene tu pasado encima. Tu nombre está arrastrado. Tu nombre está vos vienes cargado aquí de todo lo que te ha pasado, no te ha pasado, lo que habías dicho, lo que no habías dicho, lo que deberías haber dicho. ¿No ves? ¿Sí? Lo que te han dicho, lo que no te habían dicho, y lo cargamos. ¿Sí? Tu nombre también es Jabes. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la gente se ha encargado de meterte. No vas a conseguir trabajo nunca. No vas a hacer esto nunca. ¿Eh? Y tú has cargado las voces de los nunca y de los de siempre. Siempre te va a ocurrir así. ¿No ves? Eso es lo que me toca vivir. Y Jabes digo, me niego a las voces de los nunca y de los siempre. Quiero dejar de sufrir. Y Dios le otorgó lo que pidió. Amén. ¿Me sigues? Ay, qué duro, che, hoy. De verdad, son dos verdades que les estoy... Ay, si vagueas, si estás en modo rasking, ¿ok? Prepárate, voy a ir para agarrar tu casa. Porque el Señor me ha dicho que ensanche mi territorio sin tener nada. ¿Ah? Y me ha contado una historia. Recién se lo estaba contando a la Ilene. A mí no me han votado del lugar donde me han votado. Han votado 3 generaciones. Mi generación, mis hijos y mis nietos. No solo de vida carnal mía, sino espiritual mía. Y ahora que lo sé, estoy corriendo para recuperarlos. Porque recién se me ha hecho luz. Yo pensaba que algunas ovejitas se me habían quitado. Y pobrecitas las ovejitas. ¡Mentira! Esas ovejitas hoy día tienen hijos, tienen nietos, y esos deberían estar aquí. Y no me importa si no están aquí, pero yo voy a ir a traerlos en el espíritu. ¿Entiendes? Porque el diablo sabía que iba a matar mi generación y las generaciones que venían. Yo lo he descubierto, entonces lo voy a sacar. ¿Me entienden? Entonces, si de eso se trata y de que me vengan a dar todos los bienes, a mí me voy a ir a apropiar todos de los vagos. Porque básicamente es eso. Voy a comer de lo que no he trabajado. Y voy a tener casas que no he construido. ¿Por qué? Porque la palabra dice, en el Edén no es con el dolor de tu frente. En el Edén no es con el dolor del parto. En el Edén es en el árbol de la vida. Amén. ¿Captas? Ay, gracias. ¡Ay, qué lindo! Y es con su voz. Amén. Es con su voz. Yo se los cuento porque yo quería realmente confirmar. Y Dios me ha dado una confirmación. El martes, creo. El martes. Y ha sido tan reveladora para mí. No era un sueño ni nada, lo he vivido en carne propia. Y dije, ya sé. Voy a ir a atrapar lo que era mío. Amén. 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 ¿Sí? Sí. Ahora, como tu nombre ya está lleno de cosas, yo conocí a una sin nombre también. La hermanita de... Ya, esa hermanita de nunca más. Porque tiene nombre. Amén. Es la voz. ¿Cuál es tu obligación? Recuerda tu voz. Con la de Él. Va a llegar un momento en que tu voz va a ser la de Él. Y te vas a dar cuenta. Y vas a decir, eso es. Pero primero tienes que recordar su voz. Y tienes que enseñar a tus hijos a recordar su voz. Amén. Recuerda la voz del que te creó. No hay al fin embarazado o algo. Ya no te importe eso. Retira las voces de los Zacarías que han matado el diseño tuyo. ¿Entiendes? La voz de Jehová debe ser mayor para todo lo que vayamos a hacer. Amén. Ahora la advertencia en la embajada. Los que vaguean, pásenme a la cuenta, yo me la agarro. No puedes vaguear. Tu tiempo no es el tiempo de Dios. Estamos para atrás más que para adelante. ¿Entiendes? Por favor, pelea por lo que es tuyo. No voy a recibir nada. Ya está
está en Ruskin Bob, mujeres. Porque dice que Él ha hecho todas las cosas y las ha creado en Cristo. Y su Hijo ya está resucitado, sentadito. Y nosotros tenemos que estar sentaditos y resucitados a la diestra del Padre. Amén. Amén. Perdón. El riesgo es que te quedes y la oración te cabes. La única forma de ensanchar el territorio es que haya un vaguito al lado tuyo que no quiera trabajar y que el Señor me diga: toma, mi amor, aquí está para vos, más ensancha. Pasa. Yo les pido que no les pase. No tenemos tiempo. Y no se trata de la casa física nada más, se trata de todo. Estás perdiendo tu tiempo porque no me entiendes o porque no me crees. Arrodíllate y recuerda la voz del que te envió a la tierra. Y olvídate de mi voz, que te importa mi voz. Ya me conoces, yo te voy a hablar, ya sabes cómo te hablo aquí, cómo te hablo escrito aquí, ya sabes, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Sabes si te mando una carita que estoy ocupado? ¿No ves? Te voy a responder más tarde, ¿sí? Más tarde te voy a responder, ¿ok? ¿Sí o no? Sí. Y entonces no frieguen, pues. Si ya me conocen, ¿cómo no van a conocer a los criados? Recuerden la voz. Lo único que tienen que acordarse ahorita es la voz del que les creó. Sí, y les dijo: este es el día que he decidido que bajes a la tierra. Amén. Con todo esto, ¿ya? Todas las voces han dicho: ¿en serio? ¡Oh, mujer! No, pero tiene que ser hombre. Mi papá dijo que estaba bien que yo sea mujer. Amén. ¿Amén? No sé por qué, pero lo dijo. ¿Ok? ¿Ok? Él nos tiene que dar a nosotros lo que nosotros hemos pedido. Pero depende de que tú escuches la voz de Dios. O sea que tu tarea es recordar su voz y trabajar. Porque si no trabajes, mi hermano, ¿qué va a pasar? Me pasas. Yo estoy dispuesta. Porque el Señor ha dicho que vamos a ensanchar nuestro territorio y no se trata de una iglesia, mega iglesia. Es el crecimiento, amados. Sí, en numerología, cuantología y en lo que quieras. No importa. ¿Estamos? Si yo ensancho mi territorio,